No sé bien cómo iniciar la presentación de este caso. No encuentro las palabras correctas para hacerlo. Es de los casos que no quisiéramos saber, de los casos que no quisiéramos escuchar, que no quisiéramos exponer nunca. Pero se dan y pasan. Y lo más triste es que pasan todos los días. Son de esos casos que dañan profundamente a las criaturas en su autoestima, en su aprendizaje escolar, en su convivencia cotidiana, en su mirada, en su voz, en su sonrisa, en algunos casos en su vida, porque hay niñas o niños que inclusive se quitan la vida para ya no seguir sufriendo ese tipo de agresiones, este tipo de agresiones. Es posible que estemos incluso frente a uno de los crímenes más atroces que se puedan presentar. Una violación sexual es un crimen brutal, es horrendo. Cuando le ocurre a una persona adulta, quizá ésta pueda entender, aunque sea un poco, lo sucedido. Y quizá pueda llenarse inclusive de un poco o de mucho odio, de rabia, de impotencia, frustración. Quizá también pueda buscar ayuda con alguien. Un adulto puede hacerlo. Puede llorar con alguien. Puede ir a acusar a su agresor porque entiende que eso que le hicieron está mal y es un delito. Pero una niñita, un niñito, si a una persona adulta le daña profundamente en su alma una agresión de este tipo, al grado de sentir que ya no tiene mucho caso vivir, que es mejor morir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces en la cabecita de una niñita, de un niñito a quien le hacen lo mismo y le dicen que no diga nada? Que si dice algo, le puede pasar algo más terrible, todavía más terrible si es que hay algo más terrible. Sufrirlo, soportarlo físicamente y tener que callarlo. Ser obligada a guardar silencio, a sufrirlo en su interior sin poder hablar, sin poder llorar, sin poder buscar ayuda, quizá también sintiéndose culpable por ser mujer. Pero ha de ser mucho más espantoso que una niña sufra ese infierno infligido por su propio papá, en su propia casa, en su propia cama, y sufrir esta agresión física, encima de esta, sufrir el daño a su pequeña almita, sufrir encima de esto las amenazas de ser golpeada mucho más fuerte si se atreve a hablar, ser obligada al silencio en un espacio donde hay 3 personas, 4 o 5, seguramente es todavía mucho más fuerte que sufrirlo en donde no hay nadie a quien contárselo, porque no la estarían obligando a nada, no la estarían amenazando de nada, porque no hay con quien hablar. Pero encima de sufrir una agresión de un hombre fuerte que además tiene poder y tiene autoridad sobre ella porque es su papá y es quien le da dinero para un dulce o para comer, encima de eso ser obligada a callarse, ser obligada al silencio, habiendo tantas personas con quien hablar, eso ha de ser todavía más duro. Aprender a callarse en medio de tantas personas quizá sea todavía mucho más infernal. Inicié este mensaje con una confesión. Ahora quiero terminarla con una solicitud. A ti, psicóloga, a ti, psicólogo con perspectiva de género, a ti te quiero pedir que de manera solidaria le ofrezcas apoyo a la niña que sale en esta entrevista. Te pido que si está en tu posibilidad,
nos contactes para que podamos darle seguimiento a los traumas que esta víctima de abuso todavía le aquejan. Necesitamos de tu apoyo. Ella te necesita. Bienvenidas y bienvenidos a Enfoque F. Este episodio de Enfoque F es traído ante ustedes por Mayan Harvest Green Coffee, café de mujeres. Somos una empresa de importación de café encabezada por mujeres chiapanecas. Estamos dedicadas a dar a conocer lo mejor del café de México en todo el mundo. Nuestras mujeres agricultoras te ofrecen los mejores frutos de su tierra. Conoce nuestra historia y nuestra misión en la descripción de este video o en la página www.mayanharvestcoffee.com. Café de mujeres. Advertencia. En este programa se ocultará y modificará el rostro y voz de la denunciante, para evitar ser identificada y revictimizada. También servirá para salvaguardar el derecho humano y constitucional de la presunción de inocencia. Todo esto en razón de que existe un proceso penal en marcha y porque la víctima aún vive bajo el mismo techo de su agresor. Muy bien. Hoy vamos a tener una charla con una jovencita que hace años comenzó a sufrir agresiones sexuales en su casa, como tristemente suele ocurrir en muchos hogares. Es un tema complicado, difícil, y esperamos que no vayamos a perturbarnos durante la charla, porque se trata de agresiones sexuales sufridas por una niña, hoy ya es una muchacha, pero comenzó a sufrir las agresiones cuando era muy chiquita. Es una persona, me parece que, ¿me puedes decir si naciste en Comitán? ¿Esto es cierto? Sí. Naciste en Comitán y viviste en un clima familiar de mucha violencia. Sí. Violencia hacia ti, hacia tus hermanos y hacia tu mamá. Platícame un poquito de esos momentos de violencia, un ejemplo. Cuando estábamos arreglando y nos hacíamos rápido las cosas, cuando se enojaba mi papá y nos pegaba. Y les pegaba. Y luego supongo que tu mamá intervenía. Sí. ¿Y allí qué pasaba? Empezaba a golpear a mi mamá. Uh-huh. Y de eso pasó muchas veces. Sí. Desde muy chiquititos, ustedes. La parte difícil es la parte donde me has dicho que sufriste abuso sexual. Sí. De tu papá. ¿A los cuántos años comenzó? 8. 8 años. ¿Ya estabas en la primaria? Sí. ¿Te acuerdas la primera ocasión? Sí, me llevó al cuarto, pero como que había algo que me sentía que no estaba haciendo las cosas bien, entonces él no me dejaba de lo que estaba haciendo.
¿Qué estabas haciendo? Estaba arreglando. Ujú. Y entonces, Me llevó al cuarto, pero como que me estaba lastimando cada vez que me jalaba. te jaloneaba, te jalaba. ¿De dónde te agarraba? Brazo, Ujú. ¿Y te decía algo para llevarte o solo sin hablar te jaloneaba? nada, Ajá. ¿Tú te imaginabas para qué te llevaba? ¿O creías que era una de tantas agresiones? ¿Creías que era uno de tantos golpes, uno de tantos momentos de violencia? que me iba a pegar. ¿Imaginabas que te iba a pegar? Ujú. ¿Y qué hacías? ¿Podías gritar? Me quería escapar de ahí. Ujú. ¿Y él qué hacía? Nada, Ujú. ¿Hacia dónde te llevó? un cuarto ¿El cuarto de quién? donde dormíamos. ¿Donde dormían quiénes? ¿Tú y tus hermanos? A ver, hay diferentes recámaras. Dormíamos juntos todos. Todos dormían juntos, todos en un mismo cuarto, pero con diferentes camas o una misma cama. En una misma. En una misma cama dormían tu papá, tu mamá y 3 ustedes. Ah, bueno, entonces a esa única cama te llevaba. Ajá. Tú entonces imaginabas que era para golpearte, pero no era para golpear. Era para abusar sexualmente de ti. Sí, ¿Cómo notaste que eran esas sus intenciones? cuando me empezó a quitar la ropa. Allí ya te diste cuenta que era diferente. Sí, ¿Por dónde comenzó? ¿Por cuál de tus prendas de vestir? con mi pantalón. Ujú. ¿Cómo hizo él? ¿Puedes relatarlo? ¿Te acuerdas? No mucho. ¿Cuántos años tenías? ¿Me dijiste? 8, Entonces, eras una niña que todavía iba... ¿A qué grado de primaria? cuarto. Cuarto grado de primaria. Ese día no era día de clases. No, ¿No te acuerdas si era sábado o domingo? era un viernes de la tarde. Ah, viernes en la tarde. ¿Y dónde estaban los demás de la casa? ¿Dónde estaban tus hermanos? ¿Dónde estaba tu mami? Habían salido a comprar comida. Todos ellos. Sí, ¿Tú por qué no fuiste con tus hermanos a la compra? porque mi papá no me dejaba salir con él. ¿Siempre o solo ese día? Casi siempre. Casi siempre no te dejaba salir. Sí, Él prefería tenerte ahí, sí, pero no sabías por qué. no. Entonces decías que comenzó con tu pantalón y los demás. ¿Y tú oponías resistencia? Sí, ¿Qué hacías? me movía, me quería salir del cuarto,
pero él no me dejaba. ¿Tu papá es fuerte? Sí, ¿De cuántos años estaba en esa época? como de 60. 60 años. Contra una niña de 8 años. Sí, es muy grande la diferencia de fuerzas. Entonces te dominaba Sí, y logró someterte por fin. ¿Recuerdas si te quitó toda la ropa? sí, me la quitó todo. Y entonces finalmente abusó de ti. Sí, Esa fue la primera vez. sí. ¿Lloraste? ¿Desde antes comenzaste a llorar? ¿O lloraste en ese momento? ¿O lloraste después? Lloré después. Durante él estuvo abusando, ¿no lloraste? ¿O él te pedía que no lloraras? ¿Quieres que no hiciera ruido de lo que me dice? Que no hicieras ruido. Y por lo tanto, no gritaste, no lloraste. No, ¿No alcanzaron a llegar tus hermanos con tu mamá mientras abusaba? no, ¿Y a qué hora llegó tu mamá? como media hora después. Uh-huh. ¿Y tu papá todavía estaba ahí? Sí, ¿Qué pasó después de que terminó de abusar? ¿Te dijo algo especial? Como no vayas a decir nada, algo que recuerdes. sí, me dijo que no dijera nada a nadie. Uh-huh. Si no me iba a pegar. Y no te atreviste a decirle a nadie. No, Me dices que tenías 8 años de edad y estabas en 4º grado de primaria. Y que ese día tus hermanos tardaron un tiempo y ya llegaron como media hora después de que abusó de ti. Hasta ahí voy. ¿Te encontraron triste, llorando o ya te habías calmado? ¿Cómo estabas cuando ellos llegaron? yo estaba tranquila. Uh-huh. ¿Tu papá te dio algo para que te tranquilizaras? No, Entonces no te hallaron llorando como para que preguntaran tu mamá, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó, hijita? no, ¿Procuraste que no notaran tus lágrimas? ¿O tu papá te dijo, deja de llorar? ¿Cómo fue que lograste que no se notara que habías llorado? me tranquilicé. mm, Con tomar agua. Uh-huh. Y no quisiste desobedecer. Sí, ¿Cuánto tiempo pasó para que le dijeras a tu mamá eso que había pasado con tu papá? 8 años. 8 años, es decir, tenías 8 y hasta que cumpliste 16. Sí, Hasta entonces te atreviste a contarle. Y en esos 8 años, él continuó abusando. sí, Siempre en el mismo cuarto donde dormían todos. sí,
cuéntame cuál es la estrategia que él utilizaba para poder aislarte, para poder dejarte a su merced, para poder dejarte sola. ¿Cómo le hacía? Pues mandaba a hacer cosas a mi mamá o a comprar cosas. Siempre era cuando ella salía. ¿Él lo planeaba o aprovechaba la ocasión? Aprovechaba. ¿Y tú pedías ir con tus hermanos, ir de compras? Sí, ¿Le decías a tu mamá sí. y no te llevaba? No, porque mi papá le decía que me iba a quedar. Él daba la orden, la indicación Sí, de que tú no ibas. Pero eso era siempre. sí, La intención de él entonces era justamente tenerte aislada, ¿verdad? sí. ¿Cada cuánto ocurría los abusos? Checa si me puedes responder. ¿Cada cuánto abusaba de ti? Digamos, por poner una idea, ¿en una semana o en un mes? ¿En un mes cuántas veces ocurría? Creo que la semana eran 3 veces. 3 veces a la semana. Entiendo que cuando tenías 8 años no podías quedarte embarazada. Él no te decía alguna frase en especial. ¿Por qué hacía lo que hacía contigo? No, nunca me dijo. Solo te jalaba del brazo y te llevaba. Sí, ¿Tú considerabas que lo que estaba pasando con tu papá de 60 años, cuando tú tenías solo 8 años, era algo que no debía pasar? sí. ¿Quién te decía que era indebido o malo o incorrecto? Nadie, solo lo sentí que no estaba bien. Sentías que no estaba bien, pero sí también escuchabas tal vez en la iglesia o con algún amigo que eso no debe pasar entre papá e hijos. No, no lo escuchaba. Ujú. ¿Alguna vez platicaste con alguna compañera, amiguita, de lo que te estaba pasando? No, porque dejé de hablar. Dejaste de hablar. Entonces en la escuela fuiste más silenciosa. Sí, ¿Te afectó? Antes de que él abusara de ti en la escuela, ¿cómo eran tus calificaciones? más o menos porque él no nos dejaba ir tanto a la escuela. O sea, faltaban. Sí, Por órdenes de él, no iban a clases. sí, ¿Por qué crees que no las mandaba a clases? porque para él no era importante la escuela. Y después de que él comenzó a abusar de ti, ¿te afectó en la escuela? Sí, dejé de hablar, de juntarme con mis amigos. Ya no jugabas. Ya no, ¿Dónde te quedabas durante el recreo? en una banca. ¿Salías del salón? ¿Salías tantito? Sí, ¿No jugabas la pelota? no. ¿Y en esa banca quién te acompañaba? A veces mi amiga con la que empecé la primaria. Ujú.
Con ella tampoco hablaste del asunto, No, pero ¿te nacía a veces querer platicárselo? no, ¿O seguías obedeciendo la orden de tu papá de no decir nada? sí, lo seguí obedeciendo. ¿Qué te imaginabas que iba a pasar si le platicabas a tu compañerita? No lo sé. Pero tenías miedo de hablar. Sí, ¿Bajaron tus calificaciones? sí, Digamos, ¿comenzaste a reprobar o no reprobabas? no, no reprobó. Pero sí las calificaciones fueron Bajando. fueron bajando. ¿Y cuándo fue que te atreviste a decírselo a alguien? A los 16, a mi mamá. A los 16 años, a tu mami. En la escuela nunca se lo dijiste a nadie, ni el maestro notó un cambio en ti, No, a pesar de que ya no te ponías a jugar ni platicabas con tus compañeros. Entonces, ¿tu mami notó algo? no. Pero, ¿cómo te atreviste? ¿Cómo rompiste el silencio? ¿Cómo fue que dijiste, ahora sí se lo voy a decir? ¿Cómo te armaste de valor? Cuando ya no quería ver a mi papá y mi mamá peleando. Ah, continuaban los pleitos. Sí, Entonces fue después de un pleito. sí, ¿Te acuerdas qué pasó en ese pleito? sí. Le estaba golpeando o la quería golpear con una tabla. Ajá. Y la golpeó. Sí, Y entonces, ¿qué hiciste tú? le quise decir, pero no pude. No pudiste hablar. No pude hablar. En ese momento querías decírselo. Sí, Ajá. Querías decirle que no solo eran golpes lo que ustedes vivían, sino que vivían algo mucho peor. sí. ¿Te esperaste más días? Me esperé hasta la noche. Ya que se había acabado, ya se habían calmado, ya no estaban peleando, no estaba el señor ahí. Sí, Él ya estaba en otro lado. ¿Ya solo estaba tu mamá y tú o habían más personas? no solo nosotros. Solo tu mamá y tú. ¿Y cómo fue? ¿Le dijiste, mami, quiero decirte algo? ¿O cómo fue? Le envió un mensaje. Estando en el mismo cuarto. Sí, A ver, ¿dónde estabas tú sentada y dónde estaba tu mamá sentada? yo en la cama y ella en un sillón. Ajá. ¿Qué estaba haciendo tu mami? ¿Te acuerdas? No, Cuando atreviste, dices, a enviarle un mensaje de tu celular a su celular de ella. Tú estabas en la cama, estabas llorando, ¿Qué pensabas? ¿Cómo te animaste a decir, ahora sí le voy a decir a mi mamá? era para que ya nos saliéramos de la casa para estar más tranquilos. Es decir, tú tenías en tu memoria lo que había ocurrido ese día de los golpes a tu mamá y ya no querías que eso continuara. Sí, Y entonces estabas acostada. ¿Y qué hiciste? Le mandaste el mensaje y tu mamá estaba
como a 3 metros, más o menos. Sí, ¿Te acuerdas del mensaje? no tanto. Pero en esencia, ¿qué le decías? No tanto. No estábamos bien así como estamos viviendo. Ujú. Que mi papá abusaba de nosotros. De ustedes. Sí, O sea, le dijiste, no estamos bien como estamos viviendo. Mi papá abusa de nosotras. ¿Dijiste nosotras? sí, ¿No dijiste mi papá abusa de mí? no, De acuerdo. Eso decía el mensaje. sí. ¿Algo más que decía? Que nos fuéramos de esa casa para ser felices los cuatro. Para ser felices los 4 ustedes, tu mamá y tus 2 hermanos. Sí, Ujú. Y tu mamá recibió el mensaje. ¿Viste cuando lo recibió? sí, ¿Estabas pendiente de su rostro, de su celular? no, Pero viste cuando le llegó. sí. ¿Y qué hizo tu mami? Se enojó Pero contigo o con... con mi papá. Ajá. ¿Y qué dijo? Que porque no le dije. Ujú. Y respondiste, ¿por qué no le había dicho? No, no le respondí. Ujú. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué hizo ella? ¿A ti te regañó? No, yo no me dijo nada. Ujú. ¿Bajó a ver a tu papá? No, ¿Qué platicaron? nada porque yo ya estaba llorando. Llorando. Ujú. Tu mamá te consolaba. Sí, y ya nos fuimos a dormir. Ujú. Se fue ella a tu cama. Sí, ¿Y ahí platicaron más? no, Es decir, se enojó, prometió decirle algo, reclamarle, o prometió ir a buscar a la autoridad. no me dijo nada, pero al día siguiente me dijo que sí estábamos de acuerdo de ir a demandar a mi papá. Ujú. Te preguntó a ti y a tus demás, a tu hermana, Sí, también al hermano. no, mi hermano, no. Solo ustedes 3, tu mamá y ustedes 2. Sí, Entonces estamos hablando de que tu hermana eh, supo que tú ya le habías dicho sí, y ella también le contó. sí, Le contó no el día, no la noche del mensaje, sino el día siguiente. sí, el día siguiente le preguntó a mi mamá. Ujú. Le preguntó si era cierto Sí, y ella contó su parte. sí, ¿Recuerdas qué le dijo? que sí era verdad. Ujú, Y esa vez escuché. ujú. Y comenzó ella a hablar. Ujú. ¿Y qué decidieron? ¿Decidieron ir al Ministerio Público Sí, ese mismo día? no, al día siguiente. Y ya fueron las 3. Sí, El niño nunca lo involucraron. no, ¿El niño sabe? no, Él no sabe lo que pasó entre su papá y ustedes 2. no, Y en el Ministerio Público
¿Quién los acompañó? Un tío, Ujú. ¿Hermano de tu mamá? sí, Ujú. ¿Y quién los recibió? ¿Quién los atendió? la licenciada Claudia. Ujú. ¿Y allí qué pasó con la licenciada? Nos empezó a decir que cómo pasó y por qué no la habíamos dicho antes. Ujú. ¿Y por qué? ¿Y le respondiste? Sí, ¿Qué le dijiste? ¿Por qué no denunciaron antes? porque mi papá no me dejaba decirlo. Bajo amenazas. Sí, ¿Y qué más pasó con el Ministerio Público? ¿Inició un expediente? sí, Ujú. Ese día también mandaron a llamar a otras personas, a otras autoridades. no, solo hablamos con ella y el psicólogo. El psicólogo. Ah, bien, eso es importante. Ese, ella mandó a llamar al psicólogo. Sí, Ujú. ¿Y el psicólogo te atendió allí o en otro lado? en otro lugar. Ujú. En otro cubículo. Sí, ¿Fue tu mamá? no, ¿Tu otra hermana te acompañó? no, solo fui yo. Ajá. Fuiste a hablar con el psicólogo en un cubículo solos Sí, y te hizo preguntas. ¿Te acuerdas de alguna pregunta? no, no me acuerdo. ¿Cuál era tu estado de ánimo? ¿Cómo llegaste cuando hablaste con el Ministerio Público? ¿Le contaste todo un relato largo o con preguntas y respuestas cortas como estamos ahorita? Sí, así como estamos ahorita. ¿No podías relatarle durante un minuto qué estaba pasando con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos? No, ¿Lloraste cuando estabas ante la licenciada Claudia? no, ¿Y cuando estabas con el psicólogo? tampoco. Entonces ya habías aprendido a no llorar o, o llorabas también cuando estabas sola. Lloraba cuando estaba sola. Ante las demás personas no. ¿Eso por qué lo hacías? ¿Para que nadie se enterara o por qué solo llorabas cuando estabas sola? Porque ya no resistía. Pero no te atrevías a llorar. ¿Tenías deseos de llorar y te aguantabas? Sí, ¿Y cuando estabas solita, sí? Te preguntaba del llanto, si llorabas cuando estabas sola o cuando te entrevistaban o platicabas con alguien, porque el llorar es muy importante. El llorar es comunicar algo. Los niños lloran porque quieren decirle a su mamá que tienen hambre. Los niños lloran porque quieren decirle a su mamá que su ropa está sucia. Los niños lloran para decirle a su mamá o a sus papás que están enfermos o que les duele algo. Por eso te preguntaba de tu llanto, si llorabas cuando estabas sola,
si llorabas cuando estabas con el psicólogo, con la Ministerio Público. ¿Por qué no llorabas? No quería llorar. No querías llorar. ¿Por qué no querías llorar? ¿Te prohibieron llorar? No, ¿Sientes que lo que pasó con tu papá te ha afectado? sí, ¿Cómo sientes que te ha afectado? en mis emociones Ajá. y en tener comunicaciones con las personas. ¿Te cuesta comunicarte con las personas? Sí, ¿Has tenido atención, apoyo psicológico? sí, ¿A dónde has ido que te apoyen? al hospital. Y allí has recibido terapia. Sí, ¿Cada cuánto vas? fui solo 2 días. 2 veces en todos estos 8 años. Sí, 8 o más años, ¿verdad? Porque tú hablaste a los 16 y desde ahí tu papá dejó de abusar de ti, sí, desde que le dijiste a tu mamá. Él cambió después de que le dijiste a tu mamá, después de que fueron al Ministerio Público, ¿cambió? no, ¿Por qué dices que no cambió? porque él nos ha dicho que quiere estar con nosotros otra vez. Ha insistido en querer estar con ustedes, Sí, pero quiere estar con ustedes en la cama. ¿A eso se refiere? ¿O qué? sí, ¿Sí? ¿Te lo ha dicho a ti? sí. ¿Y tú qué le respondes? No le digo nada. Me voy de donde él ya no está. ¿Te vas a dónde? Me voy a mi cuarto. ¿Y te encuentras con alguien en tu cuarto? No, Y ahí sí lloras. sí, ¿Pero le respondes algo a tu papá o tampoco? Ni a él. no, Entonces, en todo este tiempo, solo 2 terapias psicológicas. ¿Porque no has querido o porque no te las dan? ¿Por qué no vas más tiempo a terapia? Es muy importante la terapia. porque el psicólogo nos estaba, pero no estaba cuando íbamos. Ah, les daba citas, Sí, pero él no estaba. ¿Cuántas veces fueron y no lo hallaron? como 3 veces. 3 veces consecutivas. ¿No recuerdas el nombre del psicólogo? No, ¿Salomón? Salomón, creo. ¿Así dijiste? Sí, Ujú. Salomón los citaba, pero no llegaban. No llegaba él. Ustedes lo esperaban y él no se asomaba. sí, o llegábamos, pero él hablaba otras cosas. Era para otras cosas. ¿Cómo qué? Hablar con mi mamá de trabajo, no sé. Y no para atenderte. Entonces, el psicólogo del hospital no ha ofrecido su servicio profesional de la mejor manera para ayudarte. Y en el Ministerio Público, ¿cómo sientes? En el Ministerio Público sí te están apoyando para que se castigue a tu agresor, a tu papá.
No, no están haciendo nada. ¿Qué es lo último que han hecho en el Ministerio Público? ¿Quién lleva tu caso? La licenciada Nayeli, Nayeli. ¿Y qué te dice la licenciada Nayeli? que muy pronto lo iba a arreglar. Muy pronto lo voy a arreglar, pero iniciaron el expediente en el 2018. Sí, Y ya pasaron 12 meses de 2018, 12 meses de 2019 y estamos más de la mitad del 2021 y ese pronto lo vamos a arreglar, todavía no se ve. no, Me dijiste que traías el número de expediente. sí. ¿Me lo puedes decir? Es RA 2418-019-0601 de 2018. Del 2018. Vamos ya para 3 años y eso no avanza. Y entiendo entonces que tu papá quiere continuar abusando de ustedes. Sí, Te decía hace un rato que si hubieras llorado, quizá otras personas se hubieran enterado de lo que estabas sufriendo. ¿Crees que el no poder llorar pudiera servirle de algo al psicólogo para que te ayudara a sacar tus sentimientos? ¿Le has dicho al psicólogo, porque dijiste que tuviste 2 veces atención, en esas sesiones, qué pasó? Le dijiste, oiga, yo no puedo llorar, oiga, yo no puedo hablar. ¿Qué le dijiste al psicólogo? no le dije nada, solo me estaba explicando sobre cómo actuar las personas. Él sí conoció la historia de abusos que sufriste de parte de tu papá, lo sabe. Sí, Entonces entiende el problema, la afectación que estás pasando, lo entiende. sí. Entonces solo eso decían, algún ejercicio que recuerdes. Lo que recuerdo que me dijo o me hizo hacer fue las ventajas y desventajas de mí. ¿Ventajas? Y desventajas ¿De qué? de mi persona o como soy. Quiero volver otra vez, quiero que volvamos al asunto del llanto. Porque pienso que si hubieras llorado, tu mamá lo hubiera notado, tus compañeros o tu maestro. Y sobre eso también quisiera yo que le dijeras a las niñas que es importante llorar. Porque otras niñas pueden estar sufriendo abusos, tal vez no de su papá o de su papá, de su padrastro, de su tío, de su hermano mayor, de su primo, de alguien, del abuelito. ¿Cómo crees que las niñas deben enfrentar su caso? Porque ya viste que si no lloran, nadie se entera. ¿Por qué no le das un consejo a las niñas? Que se atrevan a llorar y a hablar. Diles algo a las niñas para que no sufran lo que tú sufriste.
Imagina que tienes a una niña enfrente de ti y que tú sabes que está sufriendo abusos. Imagínatela y dile algo a esa niña. Que no tenga miedo de hablar con su familia o ya sea con quien sea para salir de eso. Y para que solucionen todo. Y para que estén bien. Muy bien. Y bien, esta ha sido, por cierto, una entrevista bastante complicada. Por supuesto que no esperábamos que se diera de esta manera. Hubo un momento en el que inclusive sentimos que se estaba revictimizando a la chica, quien por todos los golpes a su alma, a su desarrollo afectivo que sufrió desde niña, no puede externar, no puede hilar muchas palabras a la vez, como justamente venía ocurriendo en sus clases, en su escuela, como también ocurre en su convivencia cotidiana, en su casa, con sus amistades. O son secuelas de todas las agresiones que sufrió durante tantos años a manos de su propio padre. No es el sentido de este programa revictimizar a ninguna persona de todos los infiernos que haya sufrido en su pasado, sino todo lo contrario. Quisiéramos que en este programa se encuentren vías para salir de ese infierno, que se encuentren caminitos para dejar de sufrir, y en este caso quisiéramos que las mujeres que han guardado silencio durante mucho tiempo, que las víctimas que han sufrido infiernos y no han encontrado una alternativa, un caminito por donde escaparse, encuentren que hablar es uno de ellos, pedir ayuda es uno de ellos, llorar es uno de ellos también. Este es un mensaje que nos está dejando esta persona que ha sido víctima de violencia sexual por su propio padre. Son muchas lecciones, son muchas que debiéramos rescatar, pero sobre todo el siempre buscar ayuda con otras personas. Quisiéramos pedirle a las autoridades, quisiéramos pedirle a la Fiscalía General del Estado que al fin puedan ellos iniciar una investigación con perspectiva de género. Pareciera que se investiga con otra perspectiva, con perspectiva de hacer dinero a través de los delincuentes que llegan a comprar la integración de una carpeta de investigación. Ojalá se retome este caso, este expediente, y que se realice la investigación así con perspectiva de género. Queremos que haya justicia, eso es todo, ese es el fin y el espíritu de nuestro programa, no es otro, no es exhibir a nadie, es que haya justicia y que todos podemos coadyuvar. Y una manera de coadyuvar para que haya justicia es que en este caso este video y nuestros futuros videos y nuestros anteriores videos les den compartir en sus redes sociales, que a nuestro canal de YouTube Enfoque F
le den compartir, que activen la campanita, que se suscriban, no tiene ningún costo, que a nuestra página de Facebook de Israelí Ángel Cifuentes contra la violencia de género también le den me gusta y le den compartir para que muchas otras mujeres puedan encontrar aquí, en este programa, en Enfoque F, un espacio donde construir una vida libre de violencia. Eso es nuestro objetivo, eso es a lo que le estamos invitando. Y otra vez reiterar, porque se me estaba pasando, a los psicólogos, a las psicólogas con perspectiva de género, si pueden brindarle, en este caso, apoyo a esta chica, que se comuniquen a nuestros teléfonos. Les doy el mío personal, mi celular es 963 13 71713. La chica necesita de su apoyo. Muchas gracias a todas y a todos. Este episodio de Enfoque F es traído ante ustedes por Mayan Harvest Green Coffee, café de mujeres. Somos una empresa de importación de café encabezada por mujeres chiapanecas. Estamos dedicadas a dar a conocer lo mejor del café de México en todo el mundo. Nuestras mujeres agricultoras te ofrecen los mejores frutos de su tierra. Conoce nuestra historia y nuestra misión en la descripción de este video o en la página www.mayanharvestcoffee.com. Café de mujeres. Paletas La Morita te invita a probar los más ricos postres helados de Comitán. Prueba nuestras paletas de nanche curtido, pistache o chimbo, todas hechas con frutas naturales. Pedidos al número 963-126-2016 o en nuestra página de Facebook Paletas La Morita, elaboradas en casa. En unos meses se cumplirán 20 años de una histórica elección, una que transformó para siempre la vida política en Comitán. Después de 70 años, el PRI perdió la presidencia municipal comiteca a manos de un candidato de oposición. ¿Sabes qué políticos participaron? ¿Sabes qué motivo se dio esta histórica derrota? Te invitamos a ordenar la segunda edición del libro Transición Política, la historia de una campaña que transformó Comitán. Disponible en Amazon próximamente.